para mostrarle algunas cosas. Aquí, ¿dónde está que no te veo? Ok. Vamos a comenzar ahora. ¿Están observando ese documento? Sí. Sí, tiene que ver con la tarea. Dime para mostrarle. Miren, aquí. Esto es de la tarea anterior. Miren lo que estoy haciendo. Le estoy colocando unos videos para que hagan la tarea. El objetivo es lo mismo que estábamos diciendo, que yo estaba diciendo ahorita. Que ustedes puedan tener ese video y si lo quieren ver el lunes, lo vean el lunes. Si lo quieren ver el martes, lo vean el martes y así tengan la semana completa el video disponible y puedan observar esa partecita del video que le interese, lo puedan repetir. Entonces, si no entienden muy bien, que vean otro video o que busquen un libro, que me llamen a mí, me tiren por WhatsApp y me pregunten. Y así ustedes tengan la facilidad de poder tener el video ahí a todo momento. Pero también estoy tratando de eliminar un poquito lo que es el copiar y pegar. Porque es que a veces solamente copiamos, buscamos en Google algo que necesitamos y lo copiamos y lo pegamos. Buscar en Google la información no está mal. Lo malo es solamente copiar y pegarlo. ¿Por qué? Porque si usted lo copia y lo pega, pero por lo menos lo lee, lo revisa, le agrega algo de lo que usted piensa, algo de sus palabras, le quita algún pedacito porque no lo encuentra interesante, por lo menos usted interactúa y realiza una actividad, aunque lo busque de Google y lo pegue. Y así usted puede aprender un poquito. Pero si usted solamente lo copia y lo pega, es muy difícil que luego usted me haga una definición de lo que es moda y que yo luego le pregunte qué es moda y que usted se acuerde, porque usted nada más lo copió y lo pegó. Observando lo del video, ustedes ven la definición en el video y tienen que copiarlo en Word o tienen que copiarlo en el cuaderno. Y cuando lo ven, algo se le queda en la mente. Y cuando lo copian, algo se le queda en la mente. Y cuando hablamos aquí, algo también se le puede quedar en la mente. Entonces, con todo ese proceso, es más fácil que ustedes adquieran el conocimiento. Y recuerden que la UAPA califica no solamente el conocimiento, y para usted ser un buen profesional, no solamente tiene que tener conocimiento. Usted tiene el conocimiento, y voy a utilizar un ejemplo que ya he utilizado anteriormente. ¿Cómo se clava un martillo? Usted sabe que cómo se clava un clavo. Usted sabe que tiene que tener un martillo y que con el martillo se golpea el clavo. Sabemos la teoría, pero cuando usted va a clavar el clavo en la pared, se da en los dedos, se da en la mano y entonces no puede clavar. Entonces usted tiene la teoría, pero no tiene la práctica, no tiene las competencias. Entonces, cuando ya usted sabe cómo que se clava un clavo y lo sabe hacer, entonces usted tiene la competencia y tiene el conocimiento. Pero si usted lo buscan para clavar clavos en una pared y usted vive chimeando, buscando problemas con sus compañeros, que a cada rato hay que estar el jefe involucrándose en un proceso con usted porque tiene problemas con un compañero. Si el trabajo comienza a las 8 de la mañana y usted llega todos los días a las 10, entonces usted no es puntual, no tiene responsabilidad, no tiene compañerismo y así sucesivamente. Necesitamos de valores también. Tenemos que combinar lo que es el conocimiento, lo que son las competencias y lo que son los valores para usted poder ser un buen profesional y hasta un buen ciudadano. Entonces, por eso he tratado de algunos videos también colocarle lo que tiene que ver con los valores, para que ustedes vayan aprendiendo y vayan cultivando algunos valores, aprendiendo un poquito más de algunos valores. Estamos aquí todavía. ¡Hey, bueno, mi gente! Bueno, estamos aquí, profe. Miren, le estaba compartiendo el documento de las tareas. Esa es la tarea de la clase pasada. Miren, lo que tiene que ver con la moda media y mediana. Miren, eso es algo sumamente sencillo, pero algunos cometieron el error de que no lo organizaron. Si ustedes ven el video, estoy hablando de la clase anterior, no de esta semana. Si ustedes ven el video, yo incluso hasta le dije algunas formas de cómo se organiza, pero la más sencilla es colocarlo de menor a mayor. Por ejemplo, en este ejemplo que está aquí, donde está el 2, el 3, el 5, el 2, el 3, lo que había era que colocar el 2, luego el 2, luego el 3 y el 5. Así ustedes al
sacar lo que era la moda, la media y la mediana, no se iban a equivocar. ¿Por qué? Porque si usted lo toma como está ahí, el que está en el centro es el 5, pero mentir, el 5 vendría siendo el último. Entonces algunos cometieron ese error de que no lo organizaron. Esos cálculos son sumamente sencillos. Por ejemplo, la moda es el número que más se repite. En ese caso, el 2 y el 3 se repiten 2 veces. Entonces, por eso es bimodal, porque son 2. O sea, la moda es el 2 y el 3. No son los números que se repiten, son los que más se repiten. Si solamente hubiese sido el 2, entonces la moda es el 2. Algunos cometieron también errores que colocaron todos los números que se repiten. No son todos los que se repiten, son los que más se repiten. La media, la mediana, al organizarlo, usted va a tomar el número que queda en el centro. Eso es sencillo. En ese caso, vendría siendo un 3. Uno de los dos 3 era el que quedaba en el centro. Y la mediana en ese caso era el 3. La media, usted va a sumar todos los números y lo va a dividir entre la cantidad de números que son. Si son 5 números, entre 5. Si son 10 números, entre 10. Así sucesivamente. Entonces, eso es sumamente sencillo. Traten de observar un poquito más lo que tiene que ver con los videos para que esta partecita no se quede en el aire, porque algunos lo hicieron excelente, pero algunos cometieron 1, 2 errores. Entonces, traten de sacar un momentito y observar el video y hacer algunos ejemplos para que entiendan bien esta partecita. En lo que tiene que ver con los videos, por ejemplo, le puse que hicieran una definición de virus, de plagio, de sexting, pero era observando el video. Algunos lo que hicieron fue que buscaron en internet, incluso se equivocaron porque pusieron definiciones incorrectas o no hicieron el mandato como yo le mandé, que era hacerlo del video. Entonces es bueno que tomen esto en cuenta porque ahí entonces estarían cometiendo algunos errores, mínimos pero errores. En esta actividad le coloqué sacar la media y la mediana. La media es una tontería. La media es dividir un número entre otro, cuando los datos son agrupados. La que es un poquito más complicada es la mediana, pero observen el video y traten de entender cómo se hace ese cálculo, aunque yo voy a tratar de explicarle un poquito más en el día de hoy. También aquí hay algunas preguntas que lo que tienen que hacer es ver los videos y responderlas. Por ejemplo, aquí también hay un video que habla sobre el himno nacional. Lo mismo que estábamos hablando ahorita, de los valores, tratar de esos valores patrios, lo que es el patriotismo, y también en relación hasta lo que estaba diciendo el ministro de Educación, de que los estudiantes se sepan el himno nacional. De ahí me inspiré para fomentar los valores y hablar de un tema que se ha estado mencionando últimamente. Entonces, lo que quiero es que si pueden, que vean el video completo, que vean el himno nacional completo, pero que solamente me hablen de las últimas 2 estrofas para no ponerle tanto trabajo. Entonces, sencillo, observen los videos, miren la pregunta primero, vean cuál es la pregunta, qué es lo que hay que hacer, y luego observen el video y ustedes verán que van a poder hacer esa tarea fácilmente. Ahora les voy a mostrar, déjenme ver, de la clase anterior. Déjenme ver para acá. Es lo mismo que estábamos hablando anteriormente de la clase que ya había, ese de la semana pasada. Mírenlo ahí. Ahí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 números. El 11 y termina en el 27. Entonces lo que aquí se hizo fue que se organizó, se comenzó por el 11, que es el más chiquito, y se terminó con el 30, que es el más grande. Eso es lo que deben de hacer, organizarlo los números para calcular la moda, la mediana y la media. Mírenlo ahí, ahí le explica lo que es la media. Si se dan cuenta, 3, 2, 2, 1, 1. Entonces aquí, por ejemplo, en este caso, la media tiene una particularidad que si se organiza o no se organiza, da el mismo resultado porque el orden de los sumandos no altera el producto. Pero es bueno organizarlo para ya tenerlo organizado desde un principio. Entonces, 2 más 3 más 3 más 1 más 1 entre 5, porque eran esos 5 números entre 5. Aquí, si se pueden dar cuenta, 6, 2, 2 y 6, se suman los 4 números y se dividen entre 4 porque son 4 números.
Esto que le dejé aquí eran para que hicieran esos dos ejemplos para que practicaran. Se suman todos los números y se divide entre la cantidad de números que son. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 números, se divide entre 7, un ejemplo. Ahí, por ejemplo, lo que le estaba diciendo de la moda, si es una sola, es bimodal. Si son dos números que se repiten, si es un solo número, unimodal. Si son dos números, bimodal. Y si no se repite ninguno, entonces sin moda. ¿Ok? Como ustedes ven aquí en la figura, más o menos como lo muestra también, para que tengan una mejor idea. La media es fácil, el número que queda en el centro. Cuando es impar, el número que queda en el centro. Si son 3 números, el número que está de segundo. Si son 4 números, se suma el segundo número con el tercero y se divide entre 2 y esa es la mediana entonces. Son cálculos sencillos. Si ustedes se sientan y ven los videos y ven la teoría, yo sé que ustedes lo van a entender. Ahí le dejé un poquito más para que practicaran y un gráfico también para que lo observaran. Recuerden que ya esto lo explicamos, pero lo que le estoy dando es como un resumen y como una recopilación para saber por dónde vamos en la clase. Esta parte de los percentiles, deciles y cuartiles es un poquito más complicado. Yo voy a ver si antes de que finalicemos la clase le puedo explicar un poquito mejor. Pero ustedes observando el video también pueden tener entender un poquito. Si tenemos cierta cantidad de números, lo dividimos en 100 partes iguales. Si tenemos esa misma cantidad de números, la podemos dividir en 10 partes iguales o en 4 partes iguales. Por eso sería percentiles, que serían 100 dividido en 100, deciles dividido en 10 y cuartiles dividido en 4. Entonces, ahí hay un poquito de teoría, la pueden leer acerca de la fórmula. Miren este ejemplo. Tenemos ahí un conjunto de números, el 1, el 11, el 11, 12, 12. Si contamos son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Esos datos ahí no son datos sencillos, no están agrupados. Entonces, al no estar agrupado, la fórmula es sencilla. K por n más 1 sobre 100. ¿Por qué 100? Porque estamos sacando P, que son percentiles, P50 y P80. P50 quiere decir percentil 50. Entonces, K viene siendo el percentil que quieren sacar, que es el 50. N es el total de números que dijimos que eran 13. Y 1 es un 1 y 100 es un 100. Entonces, cambiamos la letra por número. Donde está la K ponemos un 50. Donde está la N ponemos un 13, lo sumamos más 1, lo multiplicamos por 50 y lo dividimos entre 100. Eso nos da 7. Pero el 7 lo que nos quiere decir es cuál es la posición. 7 no es el percentil, es la posición. Entonces comenzamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 y en el número 7 está el 13. Entonces el percentil 50, mírenlo ahí, P50, que era lo que nos decía al principio, es 13. El decir 5 es 13. ¿Por qué decir 5? Porque recuerden que el decil está dividido en 10. Entonces 5 de 10 son 50. Y el cuartil 2 es el 13. ¿Por qué? Porque cuartil está dividido en 4. Entonces 25 y 25 son 50. O sea, percentil 100 serían 50. En el percentil 50 es lo mismo que decir el decil 5, porque serían 5 por 10. Y el cuartil 2, porque sería 25 por 2. Entonces, ahí el percentil 50 es 13, el decil 5 es 13 y el cuartil 2 es 13. Entonces, con este ejemplo, más otro que le coloqué ahí debajo, mírenlo ahí donde está, también el de 80, más donde estaría calculando lo que sería también en este caso decil. Si ustedes se dan cuenta, aquí se divide entre 10. Aquí se divide entre 100 porque es percentil, que es 100. Y aquí se divide entre 10 porque es decil, que son 10. Mírenlo ahí. Y aquí se divide entre 4 porque es cuartil, que son 4. O sea, yo lo que quiero que ustedes observen estas imágenes, saquen un momentito y observen estas imágenes, que traten de entender
con lo que yo le dije ahora y con lo que ustedes puedan leer, traten de entender un poquito qué es lo que es cuartil, qué es lo que es percentil y qué es lo que es decil. Ven, que ustedes observen estos ejemplos y si hay algo que no entiendan, también me puedan preguntar, que puedan buscar algunos videos, porque yo sé que el tema como se ve un poquito complicado, pero yo sé que si ustedes lo ven despacio, lo van a poder entender. Observando esos ejemplos, ustedes pausan el video, incluso hasta lo pueden copiar en una hoja o en su cuaderno, y así lo van a poder comprender mejor. Mírenlo ahí de donde comienza el tema, de los percentiles. Ustedes, por ejemplo, le dan a pausa, y si tienen que copiar algo, si tienen que ver el ejemplo al pasito, y ahí yo sé que lo van a poder entender un poquito mejor. Entonces, déjenme ahora mostrarles. Yo estoy hablando mucho porque lo que estoy es desarrollando el tema, pero al final cualquier duda y también el video yo lo voy a compartir con ustedes, no se preocupen. Miren, aquí está en la clase de esta semana que también ya tienen su video de esta parte. Es lo mismo, la medida de localización, la media, moda y mediana, pero esta es con datos agrupados. Recuerden que cuando hacemos esto, que tenemos esta clase y estos intervalos, entonces ya son datos agrupados. Ya eso lo habíamos visto en lo que es la distribución de frecuencia. Aquí le hice una distribución de frecuencia. Se sería, por ejemplo, edades. ¿Cuántas personas tenían de 13 a 15 años? 5. Entonces, ¿cómo se obtiene? Ahí hay una fórmula. Aquí habla también de lo que es la marca de clase. Aquí hay una fórmula. Miren, todos esos términos. Esa fórmula es un ejemplo para obtener la media. Aquí, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, le dice toda la información, las edades, lo que es la marca de clase, lo que es la frecuencia absoluta, la frecuencia acumulada, y al final se hace una multiplicación, no porque sea necesario como distribución de frecuencia, sino porque para obtener la media sí es necesario. ¿Cómo le explico? La media es solamente multiplicar, por ejemplo aquí, X por FI. Si ustedes se dan cuenta, X es el 14 y FI es un 5. 14 por 5, 70. 17 por 2, 34. 20 por 1, 20. 23 por 8, 184. 26 por 4, 104. Todo eso se suma y nos da 412. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. Dividimos 412 entre n, que es el total, 20, 412 entre 20, y ya eso es la media. Lo más difícil sería calcular esta partecita aquí, y es simplemente multiplicar. O sea que la media es fácil de obtener en este caso. Ya aquí le coloqué también ya ustedes tienen el video donde le expliqué, aquí estamos calculando la media de esta distribución de frecuencia, ese otro ejemplo, aunque tiene un 20 también y tiene el 13 y todo eso, los números no son igualitos todos, si se dan cuenta no son los mismos números todos. Lo que quise hacer fue como colocarle otro ejemplo que se parece mucho, pero no es exactamente igual. Entonces también aquí hay otro ejemplo de cómo ustedes ven que van calculando uno por uno, que sería como la forma larga sin hacer la tabla al lado. Si ustedes observan aquí la distribución, ustedes ven aquí que va multiplicando 51 por 1, 58 por 5, es lo mismo que va haciendo aquí. 1 por 51, 5 por 58 y así sucesivamente, y lo divide entre 40, porque aquí el total era 40, la frecuencia absoluta. Entonces, aquí ya seguimos. Miren, aquí sí se complica un poco, porque ya que hay que saberse los términos, cada uno de los términos hay que sabérselo. Límite inferior, frecuencia acumulada -1, frecuencia absoluta, el rango. Aquí ya sí hay que saberse esto un poquito mejor. Pero lo que vamos a hacer es que yo voy a tratar de explicarle esta partecita, que fue lo que quise explicarle en la clase anterior. Y no... Yo quiero hacer una pregunta. Ok, dígame, Ernesto. Esa relación a
la distribución de frecuencia, por ejemplo, Ernesto, no te estoy escuchando. Ernesto. ¿Me escuchan? Sí, dime ahora. Ok. En relación a la tarea número 3, en lo que es la tabla de distribución de frecuencia, por ejemplo, usted me puso un comentario de que el porcentaje estaba mal, porque estaba cero, me daba 0.99 y se entiende que debe dar 100%. Pero entonces yo he visto en los videos que si da, por ejemplo, esa cantidad, 0.99, o sea, es un valor ya aproximado, que a veces por la razón de que Ok. Ernesto. Decimal. No. Ya te escribí algo por WhatsApp. Hello. Sí, Ernesto, ¿me escucha? Ernesto, Ahora. ¿me escucha? Ernesto. Tú estás en lo correcto. Si da 0.99 o 1.01, es aceptable. Lo único que para darte una respuesta tendría que revisar, tírame por WhatsApp para revisar tu tarea, porque para serte sincero, no recuerdo todas las observaciones que hago en las tareas, y entonces se me dificulta un poco. Por WhatsApp tú me tiras y me lo recuerdas para yo revisar y entonces darte una respuesta concreta, ya después que yo vea la actividad, porque no recordaría todo, tú sabes, pero si te da 0.99 es aceptable. Yo lo que hago es que redondeo uno sí, uno no. ¿En qué sentido? Si el primero me da 10.5, pongo 11. Y si el próximo me da, o por ejemplo, 10.51, pongo 10.5. Y si el otro me da una cantidad más o menos así también, lo que hago es que uno le subo un punto, y el otro lo dejo igual. O sea, uno le subo un punto y el próximo no, porque así da 100 exactamente. Okay. Pero lo podemos revisar eso. Después que yo lo vea, hasta te explico un poquito mejor esa parte. Ok, excelente, gracias. Profe, yo también le tengo una pregunta. Me puede hacer hasta 2 preguntas que quiera. Dígame. En la tarea número 4, yo revisé ahora, me había revisado. El procedimiento usted me puso que estaba procedimiento incorrecto. Pero entonces yo le escribí porque yo no estaba muy segura si era así y usted me dijo que sí, que estaba correcto. Entonces yo quiero saber si fue la forma, la moda y eso que quizá... Yocairis. me salió mal o las otras preguntas. Yocairis. Coge la mitad de la respuesta que le di a Ernesto y cógela para ti. Tírame por WhatsApp para revisar. Y entonces te respondo. El video y eso. ¿Me escuchaste? Ok, gracias. Profe, sí. Yo creo que a ella le pasó igual que a mí, que usted me puso casi lo mismo. Le respondo. Pero quizá fue... Ajá, dime, Yarisa.
al ordenar los números y eso, que eso no lo hice, quizás eso le pasó a ella también. Entonces, es lo que le digo, lo mejor sería que yo antes de responderle, revise. Porque es que imagínense, 100, casi 200 estudiantes, que uno les revisa, es difícil acordarse las correcciones que uno le hace a todos. Entonces, miren, como el internet ha estado entrando y saliendo, déjenme explicarle esta partecita antes de que el internet antes de que el tiempo culmine. Miren, aquí está la fórmula, como ustedes ven, que dice LI más N sobre 2 menos FI menos 1 sobre FI por ahí. Miren, aquí ustedes ven que hay un 22. Entonces, eso es lo que quiere decir. Lo primero es que hay que elegir una línea. Y para eso se toma ese 20, que es el total, y se divide entre 2. N entre 2, que es 20 entre 2, y nos da 10. ¿Para qué es ese 10? Para elegir una línea en la frecuencia acumulada. Y es un número que no sea menor que 10, comenzando desde el primero. 5 es menor, 7 es menor, 8 es menor, 16 no es menor. Entonces la línea que vamos a elegir para trabajar es esa, donde está de 22 a 44. Ustedes están observando lo que yo estoy haciendo. Sí. Entonces, esa es la línea que vamos a utilizar. ¿Por qué? Porque dividimos 20, que era el total, mírenlo aquí, entre 10, entre 2 y nos dio 10. Y entonces comenzamos a buscar uno que no fuera menor y llegamos al 16. Entonces, ¿por qué cogemos el 22? Porque LI es el límite inferior y el límite inferior aquí es 22. Entonces, por ejemplo, para que vean la fórmula de otra forma, sería coger el 22 de aquí. Mírenlo ahí. Y a eso le vamos a sumar 20. ¿Por qué 20? Porque 20 es el total, N. Mírenlo ahí. 20 es el total. Entonces cogemos el 20 y eso lo vamos a dividir entre 2. ¿Por qué? Porque en la fórmula dice N entre 2. Entonces sencillo. Aquí usted lo que va a poner es un 2. Entonces, mírenlo ahí, N entre 2. Pero la fórmula dice menos FI menos 1. FI menos 1 lo que quiere decir es la frecuencia acumulada menos 1. La frecuencia acumulada es NI. Entonces, NI, un paso atrás, o sea, uno anterior, es el Dile a 8. Jenny que cierre, que estoy en clase y no puedo pararme. Es el 8. Apaguen el micrófono, por favor. Es el 8. Entonces, por eso ustedes ven un 8 aquí. Entonces, de ahí es que sale ese 8, del 16 un paso atrás, que vendría siendo 8. Entonces, luego de eso, ustedes ven que está dividido entre 8, pero ¿por qué? Porque sería aquí, esta división que se ve aquí, donde está esta parte, aquí, porque entonces dice entre FI, que es la frecuencia acumulada, la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta de 22 a 24 es 8. Por eso es que hay dos 8, pero uno es la frecuencia acumulada y el otro es la frecuencia absoluta. Mírenlo ahí, como va la misma fórmula. 22 por N entre 2 menos FI 1 atrás por FI. ¿Y qué es lo que es AI? Que ahí se multiplica. Ahí lo que multiplicamos es cuando cogemos el límite superior, superior menos el límite inferior, que aquí sería 24 menos 22. 24 que es el superior menos 22 que es el inferior. Y eso da 2. De ahí es que sale ese 2. Mírenlo ahí. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ahora? Comenzar a hacer los cálculos. Comenzar a hacer los cálculos. Comenzamos a hacer los cálculos ya después que tenemos eso así, ahí podemos comenzar a hacer los cálculos. Entonces, ¿cuál es el cálculo que hay que hacer aquí? Eliminamos esa división. Eliminamos la división, luego hacemos la recta. 20 entre 2 nos va a dar 10 y 10 menos 8 nos va a dar 2, que eso es esto que está aquí. Mírenlo aquí.
22 más, se queda igualito porque no hemos hecho nada con el 22. Entonces nos dice 2, mírenlo ahí, entre 8, mírenlo aquí, el 8. Entonces eso se está multiplicando por 2. Mírenlo ahí. Entonces lo que hacemos es que como esto es una fracción, el 2 lo volvemos una fracción también. Entonces, ¿cómo volvemos el 2 una fracción? Sencillo. 2 entre 1 es 2. 2 entre 1 es 2. Entonces lo que hacemos es que ponemos 2 dividido entre 1. Entonces aquí le ponemos un 1. Mírenlo ahí, sencillo. Entonces, el 22 se queda, sigue igual a aquí. El 22 se queda igual. Perdón. Mírenlo ahí, se queda igual. Entonces, 2 por 1 me va a dar 2. Y 2 por 2 me va a dar 4. Y 8 por 1 me va a dar 8. Entonces sería 2 por 2, que son los dos números que están arriba, 4. Mírenlo ahí. ¿Qué tiempo nos queda? Bueno, vamos a aprovechar. Miren, aquí 2 por 2 me dio 4. Y eso lo dividimos entre 8 por 1, que me da 8. Entonces, el 22 pasa igualito y 4 entre 8 me da 0.5.